Esa es la marca, Camilo, más licenciada del planeta Tierra. Así es. Esa es la marca. Lo sé perfectamente. Mostrando, sabes que está muy bacana la camiseta. Está muy bacana, está muy bacana. Mis hijos que me hacen bullying, papi, vas a salir en el podcast con una camiseta, ¿cómo te ocurre? Ah, sí, claro. Ay, mi amor, pues a mí me gusta, ¿qué hacemos pues? A mí, ¿sabes qué? A mí Andrea me hace bullying. Saliste con esa camiseta, yo te he dicho que no te pongas eso. Y yo, ay, Andrea, bueno, listo. Entonces, está bien. Bueno. Eso está bien. Bueno, Hernán, mira, estoy estrenando un micro. Ya 10 AM está empezando a peluche. Hombre, qué bueno, hombre, qué bueno. Eso es cortesía de los usuarios alfa que ya nos dan para comprar micrófonos, pues. Obviamente no son pro, pues, pero funcionan porque yo creo que sí es mucho más agradable para la gente, pues, cuando hacemos la inversión, pues, en el micrófono. Eventualmente haremos uno en cámaras y trataremos de hacer, pues, Necesitamos más alfas, hombre, necesitamos más alfas para poder mejorar capacidades. Sí, necesitamos más alfas. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Explicar a la gente cómo se mete a 10 AM alfa. Muy bien, entonces... ¿Cómo se hace? Mostrarnos en la pantalla así rápidamente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Escribir qué? Escribir 10am.pro. Entonces vamos a poner 10am.pro. Cuando escriben 10am.pro, los llevan a este sitio. Esa es la página oficial de nosotros. Y ahí, además de poderse unirse, que es el primer botón negro que está titilando, cuando entran ahí, pues básicamente, pues entonces nos llega la notificación de cuando pagan, pues entonces pueden tener acceso al contenido de Alfa y también estar en el chat y ver todas las conversaciones que nosotros tenemos. Exacto. Pero lo más importante de esta página es que tienen acceso a todos los recursos que nosotros hemos creado, los robots, las transcripciones, todos los capítulos, los links, las herramientas, pero recuerden, 10am, únete a 10am Alfa es como lo más importante. Exacto. Entonces 10am Alfa, recuerden, hacen clic aquí en el botón de suscribirse, hacen el pago con tarjeta de crédito, a nosotros nos llega un aviso y este es el chat en donde se comparte todo lo que se conversa durante pues todo el día y todos los miembros de 10am, ustedes van a poder ver exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, aquí en este momento hay 3 para aprobación, Hernán, mira qué maravilla. Ya los hago. Y ahí entonces tienen el acceso especial a los AMAs, que es básicamente la sesión donde, pues, ask me anything, pregúntame cualquier cosa, y también tienen acceso, pues, a todo. Por ejemplo, hoy yo puse unas órdenes de sell put schemes, entonces cuando las hacemos instantáneas, yo inmediatamente las posteo. Eso es. Ven y yo te digo, bueno, confirmo pues una cosita aquí que me parece importante. Tenemos podcast con Santiago Santos y con Camilo Botero, que se está lanzando una nueva compañía, un nuevo fondo, donde básicamente su estrategia es traer, pues, o sea, GDP on-chain, y me pone una estrategia de largo plazo. Ese man es demasiado crack, entonces qué bueno que lo vamos a tener en el podcast y lo grabamos en estos días porque me parece pues muy admirable. Pero lo que quería decirte antes, Darío, o sabes que nos gusta mucho grabar con Camilo. Yo creo que nosotros, pues, o sea, los cojos fijos somos, pues, vos, el gordo y yo. Pero tenemos unos invitados recurrentes que para mí siempre me han parecido geniales. Por ejemplo, cuando tenemos a Antonio Linares, cuando tenemos a Andrés Arias y obviamente Camilo Botero. Pero en aras de lo que nosotros siempre hemos querido hacer, Darío, que es, por ejemplo, hablar de negocios, tecnologías y compartir todo ese conocimiento, a mí una de las cosas más importantes que me pasa, no sé, yo creo que es lo mismo que me pasa con Camilo, es que tenemos la habilidad de explicar cosas que son importantes, pero de una forma que me parece a mí que creamos los verdaderos cimientos. O sea, si nos ponemos a pensar en cómo funcionamos como esa inteligencia colectiva, entonces podríamos decir que Lucas es como la antena de donde se van a tirar los que saltan pues en paracaídas y ese que le gusta un riesgo. Pero a mí lo que me gusta, Camilo, es que hace que las cosas sean más metódicas. Entonces, por ejemplo, con él nos hemos grabado unos episodios que a mí me parecen fundamentales, porque es que vos sabes que yo tengo una opinión como muy distinta de la gente cuando habla sobre acciones y entonces se van muy clickbait, y a mí me ofusca un poco, a mí me ofusca eso, porque yo prefiero es la convicción sobre las buenas ideas. Entonces con Camilo empezamos a hacer una serie pues que era dieta de información. El que no mejora la dieta de información
pues realmente, pues ustedes saben cómo relincho yo cuando me empiezan a pasar artículos de Portafolio de La República, y yo, no me pasen basura, porque es que eso es mala dieta de información. Entonces nos hicimos con Camilo un buenísimo podcast de dietas de información, y recientemente sacamos un podcast. Yo sé que no son los que son más taquilleros, pero sí son los que más instrucción y orden mental nos dan. Entonces hicimos uno de pensamiento analítico. Entonces, cuando vos empezás a combinar la dieta de información, uno de pensamiento analítico, entonces vos empezás a tener una verdadera formación en torno a este mundo de inversiones. Y recientemente Camilo, después de haber hecho ese podcast, me compartió un tweet de otro, pues que es como una mezcla, como lo darías vos, Camilo, es como entenderse a uno mismo, el manejo de las emociones, que yo siempre he dicho también que el 70% de esto que nosotros hacemos es controlarse y know thyself, pues. Entonces, reconocer en qué cosas es bueno uno, dónde uno desarrolla ventajas, porque cuando uno reconoce eso, entonces es como tener un pastelito, pues, de accionar. Y vuelvo y digo, hay podcasts que pueden ser más taquilleros. Bitcoin se desploma 50%, pero ese no es nuestro estilo, porque es que nosotros estamos pensando, nosotros no estamos tratando de decirle a la audiencia, hey, miren, denos clic acá. Eso vale, lo de nosotros es, o sea, cocinando a fuego lento y durante mucho tiempo. Y entonces, esa serie de tweets que pasó Camilo, pues es lo que vamos a discutir. Son como 13 ideas y los vamos a explicar porque me parecen fundamentales para que tengamos unos buenos cimientos, para que cuando la gente diga, hey, ¿por qué estás leyendo o por qué seguís el podcast de 10 AM o los tweets de estos locos? No, hombre, porque estoy aprendiendo. Ya lo hemos visto. Hay un montón de comentarios de personas que llegan y dicen, hombre, es que he hecho tanto X y eso es importante, pues lo importante es que o sea, enseñarle a la gente, no darle el pescado, sino que vayan y aprendan a pescar. Entonces, yo quiero arrancar por aquí de Darío. Bueno, normalmente un comentario adicional a lo que estabas diciendo, y es que yo a veces digo, muy alrededor del mundo del venture capital en América Latina, donde el capital es tan escaso, digo que no necesariamente porque uno tiene capital, uno debe ser inversionista en venture capital. Porque la gente, pues en ese caso en particular, se asocia como al apoyo al emprendimiento y demás, que es fundamental, pero es una actividad que es profesionalmente retadora. Y entonces uno de los ingredientes es tener capital, el otro es saber el oficio, tener la pericia. Entonces mi objetivo cuando compartí esto es que, pues como en el chat, digamos que todos estamos invirtiendo, qué bueno subir la vara y tener pues como unos marcos de referencia conceptuales de los expertos, porque todos estos son pues como aprendizajes de inversionistas profesionales destacados. De los que pues yo creo que repasarlos nos ayuda a aprender más, porque todos pues aquí somos estudiantes de eso también. Y pues para agregar ahí, una de las cosas pues que hay veces es frustrante es que cuando ya se empiezan a juntar muchas personas, entonces empiezan a compartir información, pero la parte que frustra es que existan individuos que se queden atrás y que no quieran aprender y le empiecen a uno saturar el feed y uno dice, el objetivo es, bueno, si ya tenés la dieta de información, entonces aprende a asimilar esos aprendizajes de esos buenos inversionistas como para que te vas educando y así le vamos reduciendo. Es que todo es, Darío, cómo es uno capaz de reducir esa rata de señal versus ruido para que uno pueda ser más eficiente. Entonces yo iba a arrancar por aquí pues, para tener esta guía. Ahora sí. Después, este es el archivo que le comparto pues a todos los que son miembros pues ya de 10 AM, pero o sea, este es Se nos cayó Hernán. El que no se debería caer, se cayó. Él está en México. Ya volvió. No, sí, estoy en México y estoy un poquito ñoño con esto, entonces ahí me perdonan. Entonces, hundí la tecla que no era. Entonces, los médicos también se enferman. Sí, entonces yo quería empezar por acá. No, reformule esas gafas. Ay, qué risa. Pero lo regaño. Espere, usted lo regaña. No, regáñalo. Regáñelo, gordo. Usted es el único que lo puede regañar. Reformule esas gafas, weón. No sé, ¿sabes qué? No sé por qué carajos. Cuando Ponga trato la pantalla al 200% para que vea.
No, es que no es el problema, es que estoy tratando de compartir eso, pero cuando me voy... No se vayan, quédese ahí. Bueno, entonces Es que en espérate, yo México es trato... más chingón. Es que estoy tratando aquí de cambiar la página, entonces espérenme en un segundito, ténganme paciencia, por favor. Stop presenting. Ok, voy a tratar nuevamente y si no, Darío, para variar, tengo que pedirte auxilio. Dale. Ahí estamos viendo la pantalla, el Excel. Entonces, ¿Y qué es lo que quieres hacer? no, ya. Ahí sí están viendo mi otra pantalla. Ahí estamos viendo Sí. X, y ahí Bueno, estamos listo. viendo el kit de 10 AM. Entonces aquí es donde tenemos todos los recursos, pero simplemente me quería meter a mi cuenta de Twitter. ¿Sí o qué? Entonces aquí uno se puede unir al chat, puede ver toda la dieta de información, todas esas cosas que hemos construido con Camilo, con Darío, con el Gordo. Entonces me voy a meter aquí a Twitter y me iba a ir yo por aquí cada vez que empezamos a hacer un podcast, entonces empiezo a guardar las notas, pues como en las cosas más interesantes. Entonces, aquí ya sí, pues con el post, no se está viendo, ¿cierto? No, No. estamos viendo 10 AM. de 10 AM, exacto, tu perfil. Espérate, que es que... Dale, sin miedo. Vamos, tú puedes. Tigre. Dale. Ahí sí. Estamos en X. Estamos en X. Bueno, ya estamos en X, entonces nos vamos yendo en esta. Entonces, arranquemos, Camilo, con la primera, que la estás leyendo ahí, ¿cierto? ¿Por qué no explicamos qué quiere decir eso? Mientras me voy acomodando aquí en las cosas, pero son 13 puntos que son muy importantes. Este tuitero, no sé por qué lo seguís vos, Camilo, pero me pareció súper interesante porque de verdad ayuda a enredarse mucho y a reconocer en qué es bueno y qué es malo uno. Muy bien. Pues mira, entonces el thread de todo el tweet son esos 13 puntos que vos decís y el primero empieza por decir, conócete a ti mismo. El mercado te quiere quebrar y los mejores operan siendo muy conscientes de sus propias debilidades. Entonces, digamos, con la reflexión ahí para mí es, como un poquito en línea con lo que decía hace un segundo, muchas personas tienen ahorros. No todas las personas que tienen ahorros tienen el conocimiento y la sabiduría para administrarlo bien. La mayoría creo que sienten el nerviosismo de la responsabilidad de invertir bien sus ahorros. Y entonces el mensaje es, a partir del autoconocimiento se construye tolerancia al riesgo. Digamos que hay una cantidad de factores pues, en el autoconocimiento, pero al final del día, lograr los objetivos y los retornos que uno quiere no solamente requiere, digamos, el conocimiento técnico de los activos y su comportamiento y demás, sino saber uno cómo va a reaccionar ante las cosas que el mercado a veces hace, que va en contravía de las expectativas que uno tiene. Entonces, el mercado de acciones, por ejemplo, hay veces tiene unas volatilidades gigantes. Y entonces, si está abajo 20%, y eso pues claramente va en contravía de mis objetivos, yo debería anticipar yo cómo voy a reaccionar ante un drawdown del 20%. Porque, pues, salir a vender en pánico, sin información, salvo el dato del menos 20%, pues va seriamente en contravía de los objetivos de inversión. Puede que haya justificación para vender ahí, pero debe partir desde mi autoconocimiento y de mi conocimiento de la tesis. Y entonces la reflexión de fondo está en que hay ciertas estrategias que definitivamente no son para el temperamento de todo el mundo. Hay pues como tres ejemplitos. Pero en la medida en que usted construye autoconocimiento, usted puede incluir dentro de su forma de operar como inversionista mecanismos que le eviten sufrir cuando el mercado hace cosas, que lo va a hacer, que van como en contravía de tus objetivos. Entonces, ejemplo, hay un activo que está bajo menos 80% porque el mercado lo tiene descartado por cualquier efecto sistemático o lo que sea,
pero si uno tiene una tesis profunda, convicción en el activo y en lo que hay detrás del activo, pues uno perfectamente podría darse el lujo de estar tranquilo y no salir a vender en pánico, y posiblemente desaparecen otras oportunidades dado ese menos 80%. Ese es como el resumen de este puntico. A mí me gustaría complementarlo ahí con algo que me parece súper gracioso, casi como un fenómeno. Pues ustedes vieron, nosotros entramos duro en Palantir cuando estaba como en 8 y eso subió hasta 123 y ayer se empezó a descargar, pues empezó a bajar. Y entonces, como la tesis de nosotros, pues, market cap, creo que en esa época era 30 billones, pues la tesis es, no, esto va a llegar a 1.2, 1.3. Entonces es muy chévere que esté en 120, pero a mí el fenómeno más gracioso es, ustedes han visto que cuando, por ejemplo, en alguna ciudad o en algún país, de pronto va a haber como un temblor de tierra, un sismo, y los primeros que salen volando son como los pájaros. El chat es igualito a eso. O sea, eso baja 5 segundos y yo no tengo que mirar el mercado para saber que bajó, sino simplemente miro las burbujitas porque todos están en súper alerta, pues. Son así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, como que, ¿qué pasó? O sea, venimos subiendo, eso todo corrige, todo se ajusta un 5, un 10, un 15%, pero todos son empanicados. Entonces, mejor detector de señales son pues todos los que están en el chat, pero también es lo que queremos, no corregir, sino construir para que la gente empiece entonces a saber qué tipo de posición. O sea, como lo dice Antonio Linares, todas estas cosas que compramos, si uno quiere un 10X, tiene que poder esperar y saber asimilar que una vaina de esas va a bajar un 50 o un 80%. Entonces, por eso dice que long or short. Entonces, si usted no aguanta esos cambiazos, pues entonces métase en un ETF, métase en otro tipo de acción. O sea, usted, por ejemplo, todos son súper felices cuando Shadow llega y... Creo que ¿cuánto fue, Darío, lo que llegó a estar? Como 2.25, en este momento en 0.25, la decepción, o sea, es como si estuvieran pagando las penas por los círculos de Dante. Entonces uno dice, si te emocionas tanto con ese 20-30X, tenés que saber o tenés que tener el estómago gallinazo para poderte aguantar esos bajones. Entonces es un poquito pues, de entender la psicología de dónde tiene que estar uno. Entonces me parece pues como buenísimo. Y esta segunda orden, Camilo. Perdóname, para reforzar el punto. La mayoría de las personas, por ejemplo, que están alrededor de nosotros, que le piden a uno consejo, venir, que debería invertir mi plata, hacen el orden inverso de lo que esto aquí está recomendando, que yo creo que es muy sabio. Y es primero comprar el activo y después tratan de desarrollar la fortaleza emocional para poderlo sostener. Cuando la recomendación es, sepa que si usted no aguanta volatilidad, usted debería ser un inversionista pasivo, usted no debe mirar precios todos los días y usted debería tener claros sus objetivos de ciertos activos. Entonces, el punto es, conózcase usted mismo para saber dónde está su raya de tolerancia al riesgo. Sí, porque nada más peligroso que, pues, o sea, el talón de Aquiles es la personalidad de uno. Así es. Este segundo, Camilo. Filosofar, digamos, a mí me parece esto sencillo y con una trampa. Digamos que invocando lo mismo, el mercado no quiere que uno tenga retornos extraordinarios. El mercado es la confluencia de miles de actores y millones de data points, que si uno va con el rebaño, pues uno va a tener un retorno que es el costo de capital, con un poquito de volatilidad, y de pronto con algo de suerte hay un retorno interesante, pero ahí no hay alfa. Alfa implica que uno tiene una ventaja competitiva. Uno ve cosas que el mercado no ve y uno se anticipa al mercado, y luego el mercado le da a uno el retorno, cuando caen en cuenta lo que uno cayó en cuenta con mucha anticipación. Entonces, esto de filosofar, básicamente, como yo lo interpreto, es encuentre su ventaja competitiva y reconozca que el mercado es tan complejo, y estoy hablando de los mercados financieros en general, que es imposible ser experto en múltiples estrategias simultáneamente. Correcto. Cada una de las estrategias requiere una capacidad emocional distinta, requiere unos conocimientos técnicos distintos, y la verdad es que si uno pretende estar en muchos sitios al mismo tiempo, uno va a ser más o menos mediocre en varios de ellos, si no es que es en todos. El mensaje es, encuentre cuál es su estilo, cuál es su activo, cuál es su estrategia
identifique cómo hacer que esa estrategia escale. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y tenga la disciplina para ejecutarla de tiro largo. El peligro que decía yo ahorita, que pues para la mayoría de los que no son inversionistas profesionales, yo me convertí en un inversionista profesional a través de Veronorte, pero yo tampoco lo era, es como el dilema de la consistencia versus la adaptabilidad. Porque acabo de decir que uno puede hacer la misma estrategia consistentemente en largo plazo, pero hay veces esas estrategias tienen fallas y muchas veces el estratega tiene fallas. Entonces, pues la habilidad también para, como en virtud de lo que hablábamos en el podcast pasado de marcos mentales, como tener también la humildad intelectual para corregir donde la estrategia pueda estar fallando y no pues tirarse por un hueco simplemente en aras de la consistencia. Ese es como el mensaje para mí. Y pues simplemente pues para añadir ahí, es que no solo somos nosotros, sino pues uno lo ve, por ejemplo, un Antonio Linares. Antonio Linares echa unos deep dives, pero él solo trabaja ciertos segmentos, o sea, donde pueda encontrar digital twins, donde vea como tecnologías. O sea, yo ya me sé de memoria las acciones de Antonio. Entonces, Antonio tiene HIMSS, Palantir, Tesla, Spotify y AMD. Esos son sus 5 holdings, porque si él empieza a explorar, por ejemplo, otros segmentos, que es también una cosa que nosotros estamos tratando de hacer. Por ejemplo, Darío, Camilo, Arias y yo nos reunimos y tuvimos un meet. Entonces, él está tratando de hacer research en nuclear, en energía. Yo estoy tratando de hacer research en genomics. Pero te digo que para uno llegar y volverse experto, no digamos que somos expertos ahorita en esto, pero sí hemos tragado mucha información. Yo no sé cuántas horas no va a tener que tragar de información de genomics para uno llegar y decir, bueno, tengo una tesis alrededor de 2 o 3 assets. Es muy difícil, entonces uno tiene que ser muy consciente de eso y lo que le pasa a mucha gente, pues cuando empiezan a cazar el Shiny Ball Syndrome, yo lo aprendí en el ciclo pasado. O sea, a mí Dogecoin y todo eso me pareció una maravilla, pero siempre he escrito que aunque me parece súper interesante por el flow de cultura, yo no tengo ningún tipo de edge en los memes. O sea, salió Trump, Melania, Libra. A mí lo único que me emociona de eso es que todo eso está pasando en Solana y ese fue el chain, pero no tengo ninguna tesis, no tengo ninguna información, habilidad para reconocer esos cambios culturales. No sé cómo funcionan los snipers, no sé mirar bien en Dex Screener, no sé si tanto porcentaje de ciertos wallets, o sea, porque ese es otro grado de conocimiento que tengo que desarrollar y simplemente no tengo ninguna ventaja. Este tercero, don Camilo. I Will Survive. Ahí pues como que le hacen la atribución a Warren Buffett de, pues hombre, usted tiene que sobrevivir para tener capital para el siguiente día. Y el siguiente día podría ser tu día ganador. Pues como una cosa resumiéndola de ese estilo. Digamos, mi interpretación de esto, porque digamos la lógica de, pues hombre, no quemes todo tu capital hoy, para poder estar en el mercado mañana y pues poder continuar con tu gestión de activos, pues, o de inversiones o tu vida, pues, en general. Creo que no dejarse sacar del casino, pues. Así es. A ver, digamos que el enunciado como un todo creo que hay que desmenuzarlo, porque una cosa, o sea, digamos que el deseo de Warren Buffett de no perder capital, ¿cierto? En estrategias que principalmente preserven el capital, pues creo que no es aplicable a todos los objetivos de inversión. Entonces, por ejemplo, en mi gestión personal del patrimonio, hay unos objetivos en los que no quiero perder capital, ¿cierto? El ahorro para el colegio y la universidad de los niños. Pues, hombre, no, esa no está en el casino. Pero, por ejemplo, el objetivo de jubilación, que es pues retirarme de Veronorte y vivir de las rentas de capital, pues como cualquier jubilado, pues hombre, eso es un plazo tan largo y yo tengo una tolerancia al riesgo tal que yo podría tener volatilidad significativa en mi fondo de pensiones que yo mismo me administro. Lo que no hago, perdón, lo que sí hago es que tengo unas líneas rojas, tengo unas cosas que no hago porque no me quiero poner a mí mismo en una situación catastrófica. Por ejemplo, yo personalmente no me apalanco, no hace parte de mi tolerancia al riesgo, no me gusta, me trae unas complejidades que no me interesan. Aunque es bastante común, pues inclusive las aplicaciones pues más gamificadas, más sencillas, ofrecen un margin pues de una.
es como parte del producto básico, y yo no lo hago, es una línea roja, porque creo que me puedo poner a mí mismo en una situación catastrófica, porque se le van a uno las luces emocionalmente, por cualquier motivo, y ese es el tipo de cosas que lo borran a uno a cero y no ni cuenta se da. Obviamente hay un otro objetivo, que es un objetivo que yo llamo de aprendizaje, y es una porción muy pequeña del capital que yo utilizo para las inversiones que hacemos en 10 AM, donde pues la disposición de riesgo sí es total, el objetivo de rentabilidad es posterior al aprendizaje. Entonces, por ejemplo, lo que hemos venido conversando de AMD. AMD nos ha empezado a generar curiosidad, nos ha empezado a gustar. Sí. Los deep dives de Antonio, espectacular como nos adelantan intelectualmente y conocimiento de la compañía. Mucho. Yo todavía estoy en la etapa de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, poquito capital, sé que eso puede perder dinero. Cuando uno gana mucha convicción, entonces yo lo paso a otro objetivo, que es más mi objetivo de crecimiento y de largo plazo, donde ya uno puede tener una posición mucho más importante. El último componente ahí del mensaje, dice ahí en la última frasecita, pues que no sea un tipo de 1,80 m que se ahogue en un río de 1,5 m en promedio. Hey. Que es como medio raro entender la cosa. El mensaje detrás de eso es cuidado con los promedios, ¿cierto? Cuando uno establece sus tolerancias al riesgo y en una situación de mercado donde uno cree que no va a perder dinero, pues ojo con medir ese riesgo en el promedio histórico, porque una volatilidad del 10% en 20 años, pues posiblemente hay momentos de menos 50 y de más 50, y ese menos 50 te borra. Entonces, simplemente como un llamado a la atención, pues a que la gestión del riesgo no debe ser finita cuantitativamente. Cuando mencionabas AMD, es cierto, hicimos el podcast pues con Antonio y nos explicó que Darío no teníamos ni forro de idea de qué eran los FPGAs, y si me decís qué quiere decir el acrónimo, no me acuerdo en este momento, pero ese es el ejercicio interesante, que uno empieza entonces a indagar, empieza a acumular información y empieza a desarrollar entonces una tesis. Yo ya he empezado a entrarle gradualmente. Y yo creo que en 2 semanas llego y entro pues a lo que yo llamo pues la gruesa, una posición sólida que es de tanto monto para arriba. Pero pues para ponerle pues un poquito de datos, y yo sé que nos desviamos como el marco teórico, quizás la que más me impresionó fue lo que les pasé en estos días de los charts de cómo están creciendo los data centers. Y me gusta el chart de los data centers porque es muy viciente. Entonces yo decía, uy, en el 2026... estamos, 2025, estamos en 30 billones, pero si terminamos el 26 va a ser en 300, pero luego está en la lista de Goldman Sachs, dice, pero y el 27 va a terminar en 3 trillones. Y entonces de tanto ir a este Jonathan de Grock y toda la cosa, yo digo, pucha, esta vaina, o sea, hay una fila de 90 meses solo para instalar los generadores, los cableados, el High Bandwidth Memory, o sea, es que la revolución que se viene es tan importante que yo, Camilo, tengo otro amigo con Juancho. Juancho fue analista de Donaldson, Lufkin and Jenrette, pues de estos bancos pues grandes en Nueva York, y me decía, Hernán, yo me acuerdo leyendo Google, Yahoo, y yo decía, esto va a ser, pero yo lo leía, pero nunca invertí. Y yo creo que estamos en ese momento, lo estamos leyendo y pues estamos teniendo la oportunidad pues como de invertir. Entonces me parece pues como bastante interesante. Esta yo creo que es de las que más me gusta a mí, pues porque es el método científico, y yo creo que una de las cosas cuando la gente habla sobre método científico se le pierde para mí las dos palabras más importantes que existen en el método científico, que es la falsificación de una hipótesis. Y entonces si uno lo lleva al contexto pues del mundo de inversiones, por eso es que uno de los ejercicios que yo creo que uno hace normalmente en el chat es el ejercicio de psicología, y es, por ejemplo, Shadow, que lo hemos visto pues con la mayor volatilidad porque desarrollamos una tesis. Y aunque el CEO nos parezca el tipo más woke, más insufrible en sus mensajes de su cuenta personal, lo que es cierto es que no hemos falsificado la tesis. La tesis sigue siendo exactamente la misma. Y a la gente, como se deja confundir con tanto ruido,
externo, nunca, uno sabe que los que están confundidos con ese ruido externo es porque no han desarrollado un método científico o no tienen una tesis de inversión. No sé cómo lo podrías vos expandir, hombre, don Camilo. Yo creo que le diste a donde era tal cual. Como buen método científico, ¿sabes cómo lo veo yo? Simplemente para complementar una cosita, ¿te acordás cuando hablamos de Steel Manning Sí. en el podcast pasado? Sí. Es parecido, en el sentido de que uno debe estar abierto a buscar dónde están las fallas de tu tesis. Entonces, como buen método científico, vos formulas una hipótesis, tratas de buscar dónde la hipótesis falla. Donde falla, puedes identificar pues, cuál es el downside que tiene esto. Esto, pues, el downside es catastrófico y es inminente, o aquí hay cierto piso, cierto valor intrínseco que me permite cierto nivel de calibración. Vas construyendo, es un proceso iterativo, vas construyendo convicción progresivamente y vas adaptándote en la medida que nueva información emerge. Yo lo veo tal cual así, haciendo alusión al ejemplo que dabas de Shadow. Estamos en un momento en que hay mucha convicción y nueva información está emergiendo, particularmente con la aplicación de usuario final y todas digamos, la propagación y ya la usabilidad que tiene la tecnología. Eso definitivamente ya es pues la monetización pues de toda la tecnología que se creó. Correcto, yo pues aquí está en la pantalla chiquita, pero básicamente estoy mostrando el app. Entonces usted tiene dos cosas, no, pues dos opciones. Usted dice, no, es que Frank acabó de decir de yo no sé qué, porque esta mañana amaneció el chat alborotado, que porque no cree en Web3 y no sé qué pendejadas. Y usted puede llegar y mirar aquí en la aplicación el uso de la red. Y el uso de la red, ¿se acuerdan cuando empezamos el experimento? Hermano, eso no llegaba como a 100 megas. Y en este momento están 1.3, 1.4, 1.5. O sea, ve uno un uso mucho más grande. Entonces, ¿cuál es el dato importante? El que Frank con sus posiciones políticas woke o esto los daticos subiendo acá. O sea, cuando esto estuviera en contravía, entonces uno dice, uy, acabo de falsificar mi hipótesis y entonces me toca cambiar o hacer un ajuste. Toca tomar una decisión. Totalmente de acuerdo con eso. La 5, Camilo. Buen punto. Muy bien, entonces lo que esta vaina dice es play to win, o sea, digamos, estás en el mercado es para ganar y para que cuando encuentras una muy buena idea, una muy buena tesis, pues que el resultado de esa buena tesis te dé un retorno que sea significativo. No haber encontrado Palantir como lo encontramos hace, no sé, 24 meses o cualquier cosa así y haberle puesto pues el 0.005% de tus ahorros, porque pues por muy 10 o 100x que hagas, pues no te mueve la aguja en el conjunto. Entonces, lo que me pone a pensar esto es, pues, ¿qué significa ganar para cada uno de los objetivos? Porque no, pues yo pienso en términos de mis objetivos y por eso tengo mi patrimonio como partido en objetivos. ¿Qué significa ganar ahí? Como dijimos en el punto anterior, pues poder formar una tesis sólida que aguante en el tiempo, que valga la pena y que efectivamente mueva la aguja. Simplemente como un ejemplo, la estrategia de inversión que nosotros seguimos en Veronorte hoy en día, nos demoramos 10 años para, digámoslo, descubrirla. No es que fuera científicamente sofisticada. Lo que pasa es que hay mucho, como hemos dicho, hay mucho más detrás de simplemente identificar el activo. ¿Cómo lo ejecuto? ¿En qué momento del tiempo? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo me relaciono con mis inversionistas? ¿Cómo entiendo sus volatilidades? Es una cosa muy compleja. Eso requiere un esfuerzo significativo. Lo que significa que entre más conocimiento uno tenga, posiblemente más convicción va uno a tener, posiblemente más concentrado puede uno tener su portafolio. Entonces, miren que tener un efecto grande detrás de una tesis implica que uno haya ganado mucho conocimiento y detrás de eso mucho conocimiento. Esas cosas están directamente relacionadas. El tweet también dice ahí que los mejores administran sus inversiones como si fueran operadores, las conocen también como si fueran un operador. Es decir, que no se quedan en la noticia de Bloomberg o lo que salga pues en CNBC, sino que van y conocen a la gente, como has hecho vos, Hernán, ustedes que se fueron para Singapur y conversaron con Anatoly, conversaron con Kyle Samani, hablar con la gente y tener la visión uno a uno o a través del podcast también. Eso da un insight detrás de la tesis
que le permite a uno ganar convicción para luego entonces apostar con ganas en una alternativa que uno domina muchísimo. Tenés toda la razón, pues, que nos hubiera recordado eso que fuimos y visitamos. Entonces, pues, deberías tratar de ir al próximo, que es en Abu Dhabi, pues, creo que es como diciembre 15, porque es que se absorbe. ¿Ya compraste? Tengo entrada, no he armado el viaje, pero tengo entrada. Ah, bueno, perfecto, porque sí me parece muy importante. No es solo el tema de la conferencia, sino que uno empieza a entender quiénes son los actores. Entonces, es muy bueno leer el tweet y verse el video, pero ver cómo funcionan los verdaderos operadores, cómo son en una conversación, pues, digamos que desprevenida y qué te cuentan. A mí, por ejemplo, yo le eché viaje a Joe McCann cuando vivía en Portland, simplemente porque yo, hey, no solo la tesis, sino cómo piensa este man, pues como en general, y me ha sido bastante útil pues haber hecho ese ejercicio. Esta, la sexta. Yo, que me gusta hacer experimentos, el único experimento que nunca he hecho en mi vida, porque digo, yo no soy bueno para esto, no tengo esa psicología, yo soy yo soy más optimista que cualquier otra cosa, es hacer cortos, y yo los cortos no los toco, aunque creo que lo mencionamos, Camilo, y vos también respondiste como lo mismo. El único corto que reconocimos que no lo podíamos haber ganado era hacerle un corto de Ecopetrol, pero no es nuestra naturaleza. ¿Por qué no amplías sobre este? Yo tampoco. Sí, pues a ver, digamos como un mensaje más general es como por ejemplo ese, hombre, no haber hecho el corto de Ecopetrol era evidente, pues iba a tener el valor de esa acción. Lo que pasa es que en esa estrategia en particular, una ocurrencia pues no es para nada representativa de lo que típicamente pasa. Hacer cortos es muy difícil por muchos motivos y paradójicamente es distinto a estar largo, aunque sea, digamos, como la estrategia es inmediatamente opuesta. Digamos que 2 o 3 motivos principales. El primero es que la tendencia general de los mercados es al alza. Sí. Entonces es contraintuitivo estar corto. Hay que tener una habilidad extraordinaria. Y muchas veces el research que hay detrás del origen de una posición corta es muy controversial, porque es el deterioro de una compañía, es las fallas humanas de la administración o las trampas, pues, o la mala administración. Entonces, primer punto que es muy difícil es que va en contra de la inercia, de la tendencia inerte normal del mercado. Lo segundo es que la posición de riesgo está totalmente abierta. Es ilimitada. Uno puede ganar hasta que la acción se vaya a cero. Esa es la totalidad de la ganancia, si es que eso pasa. Pero si la acción se dispara o el título de valor se dispara, la pérdida es absolutamente ilimitada. Y lo tercero es que como estar corto implica uno tomar prestado un activo, pues hay una presión de tiempo, porque hay un costo asociado a la posición. Cuando uno está largo, uno tiene el costo de capital, pero es mi propio dinero la mayoría de las veces. O se puede hacer con mi propio dinero. No tiene que estar uno apalancado en nada. Aquí obligatoriamente tiene que estar apalancado. Entonces hay una presión de tiempo para cerrar la posición, lo que hace que la probabilidad de que ocurra mientras el costo del carry me lo permita, pues disminuya. Y por eso ocurren esos short squeezes que de un momento a otro liquidan a todo el mundo, porque pues la posición apalancada así lo obliga. Entonces esto es para inversionistas absolutamente profesionales, de una tolerancia al riesgo y una estrategia pues monstruosamente elaborada, con lo cual pues aquí la recomendación, esto no es para principiantes. Pero sí hay un punto que es interesante. Yo me acuerdo en 2019 cuando pues empecé con unos amigos que siempre han comprado y vendido acciones, y yo voy a empezar a comprar una acción, de tanta posición en Tesla. Y lo primero que me mandó fue un reporte de ¿cómo se llama este man? Jim Chanos, pues que es un man que hace cortos. Y leer el corto de ese man, o la tesis sobre el corto o el reporte sobre Tesla, y había otro que no me acuerdo cómo se llama el hombre, y ahí fue cuando Elon Musk empezó a vender shorts, porque lo único que quería hacer era pues quemar a los shorts, pues a las pantalones, o sea, quemar las pantaloneticas, pues que short se dice pantaloneta pues en inglés.
Solo leyendo las tesis o los reportes de los cortos, inclusive uno podría sacar pues, sus conclusiones de por qué uno debería estar largo. Y uno dice, es que esta gente no entiende la tecnología. Estos manes no entienden que básicamente Tesla es un iPad con ruedas que va a poder vender software a tantas X cantidad de veces. Y entonces hay unos que son muy buenos, Scorpio Capital, Hindenburg, y creo que a algunos les ha tocado hacer, no está malo pues hacer el Steel Manning de leer los informes de los cortos para ver si uno es capaz de reforzar su tesis de largo plazo, digamos, en una posición contraria. Otra cosa que me ha gustado, una de las cosas que yo miraba cuando estaba en Tesla, es que creo que Tesla y Palantir eran como las acciones con más porcentaje de cortos había. Entonces Tesla tenía como un 30% de cortos y ahí pasa, pues de pronto les puedes explicar un poquito, Camilo, pues a la gente que es un short squeeze, o sea, que fue lo que pasó también con GameStop hace ya un par de años, que era básicamente los degenerados de retail quemando a los cortos, porque los cortos digo, no, yo me voy en posición contraria, y los otros, no, y los quemaron y los sacaron pues del negocio. ¿Por qué no amplias un poquito pues que es un short squeeze? Sí, ya voy, un detallito, no sé si te diste cuenta, creo que hace 3 semanas o algo así, Hindenburg cerró. Sí, cerró. Sí, el man no aguantó, digamos, ser como el malo del paseo. Pues como estar siempre en esa posición porque es sujeto a ataque, es una situación muy vulnerable, no estás diciendo que la compañía tiene pues, problemas grandes. Y además porque son también los más manipulados, o sea, es que son los más manipuladores pues del mundo, porque lo que quieren hacer es que esas noticias negativas se propaguen porque es que a ellos les conviene. Entonces es muy difícil uno poder llegar y aislar cuánto de lo que están diciendo es cierto versus cuánto es es simplemente publicidad para que se cumplan con las metas de su corto. Por ahí hay un documental muy chévere, ¿cómo es que se llama? Bill Ackman y Carl Icahn, que tuvieron una pelea ahí por un corto, ¿cómo es que se llama esta compañía multinivel? Pues que es súper famosa, se me olvida. Pero bueno, ahí aprende un montón de cosas uno sobre eso. Pasemos al otro. Herbalife. Darío. No, sigue. Estaba diciendo que Herbalife o Avon, alguna de esas. No, pero por ahí es, pero no es esa. Amway, no es esa. Tal vez. Sí, yo creo que eso, Amway, sí. Perdón. Esta, ser dueño, nunca alquilar. ¿Por qué no expendes? Esto me parece a mí espectacular. Pues esto es como de las cosas más bacanas acá. Porque venimos como de un proceso, digamos, en esta conversación, como de conózcase usted mismo, dispóngase de tal forma que quién es usted y su tolerancia al riesgo le permitan construir una tesis con la que usted pueda profundizar y ganar convicción y apostarle fuerte dentro, digamos, de un conjunto de estrategias que a usted le funcione. Y luego esta dice que los mejores son dueños y no alquilan. Y esto lo que quiere decir, eso de no alquilar, significa el mejor retorno es en estar durante mucho tiempo en el que te está haciendo rentabilidad compuesta a tu capital. Es el efecto del compound en una tesis valiosa que perdura en el tiempo. Entonces, el mensaje aquí es, los mejores inversionistas no son high frequency traders, no están entrando y saliendo todos los días. Eso es todo un oficio y hay muchas máquinas que lo hacen, muchas personas que son muy buenas, pero hay un costo asociado oculto gigantesco. Como dijimos ahorita, creo que era el número 5, hay tesis que tienen la capacidad de perdurar por muchos años. Miren, por ejemplo, los hyperscalers de hoy en día, los Metas y los Apples y estas compañías, son tesis de hace más de 20 años. Lo que hay adentro ha sido capaz de evolucionar y capturar mucho valor en el tiempo, y miren los tamaños de compañías que hoy en día tienen. Y el punto de fondo ahí es, lo hemos comentado en algunos podcasts del pasado, es que nuestro cerebro no piensa bien en términos exponenciales. Entonces, si yo te digo a vos un crecimiento del 50% en un par de años, ese 50% suena muy bien, pero eso en 5 años es 5x. Sí, se multiplica por 5. Entonces uno encuentra algo que crece el 50% por año
pues hay un potencial de multiplicar el capital por mucho, es una tesis que debe perdurar. Además, uno debe tener la tolerancia pues para permanecer durante los 5 años. Es como una visión de, nuevamente, lo que ya dijimos, de poder ir profundo, de poder eliminar los riesgos sistémicos, sistemáticos, para entender muy bien los idiosincráticos y encontrar un activo con el que uno pueda vivir el resto de la vida. Y vos lo has dicho muchas veces. Pues una compañía como un Palantir, como un Tesla, que son compañías que tienen la competitividad para perdurar 10, 20, 30 años, ¿por qué no? El Felipe, pues que está en el chat, lo mencionaba, que se reunió una vez con el papá de un amigo y el papá le preguntó, ¿y vos por qué pues, estás tan bien? Porque, no sé, se jubiló, sacó las pensiones y metió 80.000 euros en Nvidia. Y 80.000 euros se le volvieron 12 millones de dólares. Pero pues hace 7, 8 años. Y es algo parecido. A mí me encanta estar activamente pensando en dónde hay un 10X, pues, o cuál es un candidato a 10X en cualquier cosa. Pero yo, por ejemplo, yo solo necesito, para no preocuparme por nada, que Palantir solo suba $20 por año. Y con solo que suba $20 por año, el año queda ganado. Pero solo $20, todos los años. Y uno, después de ver este crecimiento, uno dice, no, pues es que es súper posible que Palantir suba $20 por año. Pues no necesito más. O sea, que de 100 a 200, eso es un espectáculo. Como vimos HIMSS en un mes pasar de 27 a 60 o 70, yo no sé si está en 55 hoy. Pero de eso se trata, eso que está diciendo. Hay unas solas cosas que le terminan a uno haciendo el trabajo de largo plazo. Pero para eso pues uno tiene que desarrollar un conocimiento. Hernán, mira, una cosa que vos estás diciendo, una cosa que es como la puntica del iceberg. O me estoy en una situación en la cual solamente necesito que esta acción en particular me suba $20 por año sobre la base de 100, o sea, es 20%. Eso no es ninguna exigencia extraordinaria. Lo que es verdaderamente complejo es llegar a esa situación. Porque vos tenés una posición lo suficientemente importante como para que $20 te marque la diferencia. En una cosa que está supremamente concentrada en tu patrimonio, pues tiene una porción, yo no sé qué porcentaje, pero 20, 30, 40% de tu patrimonio. Es tonta, es absurda. Es absurda, correcto. Pero entonces, o uno es muy bruto o muy inteligente, ¿sí o no? Cierto, muy bruto en el sentido que lo hice sin conocimiento y estoy sobreexpuesto sin saber qué es lo que tengo, o muy inteligente y es que fui capaz de verla venir, ¿cierto? Todo lo que hemos dicho, e inteligentemente construir la posición. Ese es lo que vimos, la puntica del iceberg son los $20 por año, pero lo verdaderamente valioso es lo que está debajo del agua. Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que el tema de la curiosidad. Yo desde que estoy dedicado pues como solo a leer, pero es porque es una curiosidad la que es el driver de esto. Yo casi, pues yo te diría que no tengo casi que hacer ejercicio, porque nada quema más energía en el cuerpo que el tema de la curiosidad. Y por eso también soy un poquito como, ¿cuál sería la palabra? Voy a decir fastidioso con el tema de la guillotina, porque es que estamos haciendo una curación. Darío, te voy a revelar un secreto. Yo en estos días le pedí a Camilo, hey, Camilo, estoy siendo muy chiflado al sacar estos individuos. Y me dijo, no, huevón, estás, o sea, nos están dañando la curación. El agua así, hombre. Pues ya siempre lo he hecho yo. ¿Qué importa que sepan que tengo panel de la muerte? Pues es más, sería el consejo. Que sería, no, porque es importante, porque es que es el driver de la curiosidad y uno entonces tiene que saber, o sea, cómo está aprendiendo, con quién se está relacionando y pues cómo se puede uno seguir siendo más inteligente. ¿Por qué no terminar de elaborar ahí esa echada al agua, hombre, Camilo? No, pero Fresco, no me echas al agua, porque es que el punto es que este no es el chat, digamos, de mis amigos de toda la vida. Este es el chat que utilizamos para ganar conocimiento profundo y retarnos intelectualmente para unas inversiones que queremos hacer. Hay muchos otros grupos. Y el punto es que sí debemos ser muy exigentes en qué compartimos y cómo lo compartimos. Lo hemos dicho de muchas maneras, es un privilegio estar ahí porque ese acceso a la información
Si uno lo quiere por su propia cuenta, requiere 24 horas al día y aquí nos lo estamos facilitando. Entonces, hombre, deteriorarlo es ir en contravía de los intereses del grupo. Entonces, yo no creo que tenga mucho misterio. Creo que no hay nadie pues por ahí dolido porque quedó por fuera por compartir cosas que eran pues como medio superfluas. Con respecto al puntico de la curiosidad obsesiva, ahí pues como lo dicen, es más como un atributo personal de la persona que es así naturalmente. Entonces, pues es que eso es como un ángel y un demonio simultáneamente. El punto es, se requiere curiosidad obsesiva, porque llegar al nivel de convicción que hemos dicho requiere mucho estudio, requiere mucho estudio, no digamos como verticalmente, encontré Palantir, entonces me fui por un tubo, no, es que hay 5.000 opciones posibles o más, entonces ¿cómo escojo? ¿Cómo tengo que tener la curiosidad suficiente para poder mirar el bosque, para ir progresivamente escogiendo el árbol que más me gusta? Y creo que hay un conceptico que surge en ese proceso como de embudo que acabo de mencionar, que es como conocimiento compuesto, ¿cierto? Como la habilidad, como que uno crear sus propios marcos mentales para hacerlo rápido, hacerlo de una forma efectiva y ganar como un acervo de conocimiento alrededor del mundo en el que está, como producto de hacerlo, como lo decíamos la vez pasada, como un hábito, como de hacerlo sistemáticamente todos los días. Al cabo de los años, pues hombre, uno sí gana algo de experticia. Como ejemplo, nosotros, yo hace 12 años no quiero decir que sea un experto en Venture Capital, pero lo que yo conozco hoy de Venture Capital es significativo y no era mi propósito originalmente, pero cuando uno le da 12 años de la vida a eso todos los días, uno alguna cosa aprende, ¿cierto? El acervo acumulado es muy significativo. Y eso al final del día entonces es lo que le permite a uno aguantar los momentos turbulentos y inclusive doblarse cuando la oportunidad surge. Vení, vos dijiste lo de los marcos mentales, entonces los va construyendo uno a partir de la curiosidad. Y a mí, porque me gusta tirarle un poquito como de tinte político, pues estas 2 semanas hemos tenido pues como unas decepciones al ver que ciertos candidatos son realmente muy pobres en marcos mentales, en ausencia de curiosidad. Los podemos poner con nombre propio porque son figuras públicas. ¿Qué tal esa opinión de Vicky Dávila? O la de Darío que vos escribiste en estos días, Jorge Enrique Robledo, diciendo el tumbis de Milei con Bitcoin, o sea, cómo confunden, cómo son es que la palabra, o sea... No, es un océano de 1 centímetro es un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Después José Manuel Restrepo, pues que también pues hace parte del chat, va y da una entrevista a Darcy Quinn. Y el tema no es que no sepan, sino es con la vehemencia que defienden lo que no saben. Exacto. Y entonces la parte que preocupa es, bueno, si de esto no saben y nosotros de esto sí sabemos y nosotros cogemos los errores pues automáticamente, ¿cuántas más cosas habrán defendido con vehemencia que desconocen igual de categóricamente a esto? Y ahí es donde uno dice, ¿cómo carajos estas personas van siendo líderes, van punteando? Y entonces a mí me pasa como cuando a uno lo regañaban chiquito, que uno decía, papá, mamá, quiero hacer esto, y ellos ya están tan frustrados con uno y haga lo que le dé la gana. A mí me pasa como lo mismo, ¿qué es esta tristeza? Porque si estamos muy escasos vuelvo y digo, lo que más me impresiona es la vehemencia con la que defienden su desconocimiento. Terrible. No tengo nada más para agregar. Pues, en el chat de los amigos pues, del colegio la discusión era esa y yo dije 2 cosas a raíz de los tweets de Vicky Ávila. Primero, me sorprende que uno diga con semejante contundencia cosas de las que evidentemente no sabe. Pues como que eso es reflejo de una personalidad que me parece que eso no. Y lo segundo es la falta de visión futurista. Porque es que uno le tiene que gustar lo que Milei hizo, ¿cierto? Claramente. Pero pucha, pensar que las tecnologías que están habilitando las economías descentralizadas son una pirámide parecida a DMG, cuando posiblemente es arcaico, estamos a puertas de una cosa monstruosamente grande alrededor de stablecoins y reservas de valor.
Hombre, pues el pensamiento está pues en... Y uno viendo esos socialismo. ejemplos, pues, o sea, 32 estados ya pasaron o adelantaron legislación, pero no están viendo el ejemplo, no están viendo lo que hizo Elizabeth Warren, que trató de aislar al mundo de cripto y entonces perdieron candidatos. Trump, pues lo que hablamos pues en el Space, sí es impresionante. Entonces, por eso me gusta este ejercicio que hacemos, que ya uno no tiene que... Uno no tiene que responder si uno quiere interactuar en X como hace todo el mundo. Persona que no sabe, sino dice, hey, se nota que tu dieta de información es muy mala. Se nota que tenés unos modelos que son o alquilados o no entendés cómo funcionan. Tenés cero pensamiento analítico. ¿Dónde está tu neuroplasticidad? ¿Qué asesores los que tenés? Tu posicionamiento antipático entre el mundo de los criptos es porque los backers económicos tienen posiciones en bancos. Pues da para muchos cuestionamientos, pues, pero yo sí, es una cosa pues como para explorar. Muy bien. Este yo creo que es muy fácil porque yo inclusive lo tengo como en las frasecitas de lo que tenemos en el portafolio. Pues judgment is the superpower se parece mucho a nunca rentar la convicción. Porque es lo más difícil en este tema de invertir, pues desarrollar un juicio y criterio sobre una tesis, para que es lo más complicado que uno tiene que aprender a desarrollar. Y por eso yo creo que a la gente a veces se traga estos podcasts de 1 y 2 horas porque han visto de alguna u otra forma unos patrones para desarrollar un criterio y un juicio en torno y de alguna u otra forma quisieran cruzar ese mismo camino que nosotros hemos aprendido o hemos desarrollado, porque finalmente digo, eso es lo más importante, que le enseñen a uno a pescar, pues, para uno llegar a ese nivel. ¿Qué puedes ahí ampliar, hombre, don Camilo? Mira, este punto es muy importante también. Digamos que una cosa, ahí pues habla como de el mejor inversionista, ¿cierto? El mejor inversionista no solamente es bueno porque tiene retornos en el corto plazo, sino porque los tiene consistentemente y a través de múltiples ciclos. Uh-huh. Porque en periodos cortos, pues, ponemos una máquina a tirar dados, pues, o cualquier animal a escoger activos y puede que también tenga un retorno espectacular. Esto para decir que el mejor inversionista no sigue un algoritmo, ¿cierto? No hay una secuencia de pasos o una cosa que se pueda automatizar que te permita maximizar lo que el individuo es capaz de hacer. Y los ejemplos son, digamos, las utilidades son muy claras. Vos pones a 2 personas con la misma set de información, con los mismos set de activos y te van a conformar 2 portafolios totalmente diferentes que se van a comportar de 2 formas distintas. Porque la diferencia finalmente recae en lo que esa persona tiene en su cabeza. Los antecedentes pasados, sus gustos personales por el consumo de información, su temperamento. Una cosa de la que no hemos hablado. La forma como ejecuta una posición. Y esto es aún mayor o es más importante aún cuando la tipología de activos en la que uno está invirtiendo es más incierta, ¿cierto? Tiene outcomes más inciertos, porque hay pues sí menos matemáticas para hacer, menos Excel y mucho más el criterio y el juicio de la persona. Yo, pues, como para no ahondar más, yo me atrevería a dar una recomendación para el que le guste. Hay un personaje que se llama Howard Marks. Howard Marks es el creador de un fondo que se llama Oak Tree Capital Management. Sí. Es el hedge fund más importante en distressed assets, que es un inversionista supremamente potente, inteligente, conocedor. Escogió una estrategia, que es activos en problemados. Tiene un librito que se llama The Most Important Thing, que habla exactamente de cómo mezclar, digamos, como data dura y los análisis cuantitativos con el criterio inversionista, con el criterio del individuo. The Most Important Thing. Correcto. Lo va a comprar. Sí. Es un librito viejito ya, pues, pero como esas joyitas que yo creo que son buenas. A mí, digamos, hay cosas del estilo de Howard Marks que no son de mi estilo, como hay cosas de Warren Buffett que tampoco son de mi estilo, pero vale la pena. Buenísimo. 11, Camilo. Mira, los incentivos. eso tiene incentivos. Aquí hace mucho alusión a los gestores de inversión profesionales, ¿cierto? Como nosotros, porque ahí hablan de
cómo un pool de activos le paga fees o le paga incentivos a su administrador. Entonces, mucho como el caso nuestro en Veronorte, que somos un gestor de activos, nosotros administramos fondos. Y simplemente, pues, como para entender cómo este mundo de la gestión del asset management, el administrador, el fondo le paga al administrador un fee anual, y si hay buenas utilidades, pues parte de esas utilidades se reparten con el administrador. Eso pues no es el caso de los individuos pues administran y no tienen que pagarle costos a nadie o muy poquito. Pero es muy importante y tiene que ver, creo, también con el que sigue. Es muy importante porque yo soy responsable de un pool de capital de mis inversionistas, y ese pool de capital me paga a mí, me paga en el corto plazo un fee que yo utilizo para pagar salarios y cositas. Y luego, si nos va muy bien, yo tengo un carry, que es un porcentaje de las utilidades, que no es muy grande, pero es un incentivo importante. Claro. Miren que desde el mismo pool de capital sale mi fee, y ese mismo pool de capital tiene el capital para invertir. Entre más fee me pague yo, menos capital tengo para invertir. Entonces mi incentivo, yo tengo podría tener un incentivo de corto plazo a llenarme de fees, que es, digamos, una crítica que ha surgido a los megafondos en muchas industrias, que pagan fees porcentualmente relativamente generosos en pools de capital supremamente grandes. Entonces, pues ya ese flujo de caja es muy importante. ¿Qué tan importante es el incentivo de largo plazo, que es el que verdaderamente alinea con los inversionistas? En el caso nuestro, por ejemplo, en el fondo 1 devolvimos fees. Nosotros tenemos derecho a cobrar, sí, teníamos derecho a cobrar como $2 millones en fees en 12 años, y le devolvimos $500,000 al fondo. ¿Por qué? Porque no los necesitábamos para pagar salarios, no necesitábamos para pagar la estructura, y es más capital para invertir. Entonces, de alguna, o sea, es contraintuitivo, pero nos conviene porque el incentivo de largo plazo es mejor. Entonces, los incentivos sí son significativos. Si uno tiene conciencia de dónde está la oportunidad de negocio para nosotros, pues en este caso en particular, para nosotros no fue una decisión compleja devolver los fees e invertir más, porque en el carry podría ser significativamente mayor. Ese Veronorte es muy crack hacer eso. Me parece muy teso, pues, porque eso no es muy típico. No es lo común, pero cuando uno mira el punto de fondo, cuando uno entiende las motivaciones personales, o sea, mi tolerancia, mi temperamento, el mío no personal, pues el de Veronorte, no es una decisión ilógica. Claramente uno se tiene que preparar y demás. El salario de Felipe y mío no puede ser muy alto, porque necesitaríamos más fees. Sí, claro. Pero nosotros nos hemos posicionado de tal manera que ese incentivo a largo plazo es mucho más atractivo que algo más de salario en el corto plazo. A mí esta última, la 12, es una que todo el mundo, pues muchas veces me escriben, ve que si administras plata, y la razón por la que no lo hago es porque no me gusta la atención de los inversionistas con mi estilo o pues de asumir riesgo. Y entonces siempre lo que he pensado y he dicho es no quiero recibir platas de nadie porque va el deterioro del alfa, y con el retorno que yo produzco para mí solo es más que suficiente. Y es una cosa de esas cosas que la mayoría de la gente no reconoce para sí mismo, y entonces se empiezan a enredar por no hacer eso, que yo lo aprendí a los trancazos. Yo levanté plata pues para startups y un montón de cosas, pero siempre existe esa tensión con el inversionista, y sobre todo si hay mucho riesgo. Entonces a mí nada me parece más incómodo, inclusive pues hay veces, pues porque no es la plata, pues o sea, cuando uno llega y dice, hey, mira, estoy comprando esto, y entonces el otro le hace la sombra, pero entonces es pura convicción alquilada, y entonces empieza a irrigarse el pánico porque bajó el 10%. A mí esos son de los elementos como más aburridores, porque yo tengo otra condición de aguante de riesgo. Entonces eso empieza a permearse, pero que esto es simplemente compartiendo pues conocimiento. Cuando está la posición de las LPs o de los inversionistas que dijeron, hey, confío en tus estrategias de inversión, no me gusta, y por eso siempre he dicho no lo quiero hacer, porque no me gusta ese condicionamiento. Y te digo que es súper difícil. Uno, pues vos me parece que en Veronorte lo has hecho pues a las mil maravillas. Me parece súper difícil uno ser capaz de alinear a un inversionista con ese apetito o condición de riesgo que uno quiere asumir, pues, y muy poquita gente entiende que
que para que eso salga adelante, pues uno tiene que estar en unos periodos de tiempo larguísimos. Y la mayoría de la gente, pues, es puro high time preference. Y entonces es muy difícil, pues, por lo menos la gente con la que uno más convive. No sé si vos tenés algo para agregar ahí. Sí, digamos que a diferencia de tu situación, nosotros sí tenemos ese negocio. Nosotros recibimos capital de terceros para administrarlo en Venture Capital, que es un activo atípico, digamos, relativamente raro en América Latina. Y ahí el punto, digamos, como de la tensión que dicen, pues como asset, como activo pasivo, pero es como la tensión entre los intereses del inversionista y los intereses nuestros, se resuelve de múltiples maneras, pues, como el ejemplo que puse ahorita. Poco incentivo de corto plazo, mucho incentivo de largo plazo. Se resuelve de otra manera. Nosotros somos inversionistas en nuestros propios fondos, con un capital que no es menor para nosotros. Es una porción gigante de nuestros patrimonios. Por ejemplo, en los fondos corporativos que teníamos antes, nosotros revelábamos los gastos de Vero Norte y devolvíamos la plata para que nunca tuviéramos utilidades. Entonces, todos mecanismos de alineación. Uno en particular que creo que es como como uno más restrictivo, es que como Venture Capital la actividad que nosotros hacemos es ilíquida, muy líquida y muy largo plazo, que eso verdaderamente es bueno, no malo, implica que la gente no pueda invertir con nosotros una porción desproporcionadamente, pues una porción demasiado grande de sus patrimonios. Pues porque la situación de liquidez podría ser muy inconveniente para ellos. Lo que eso significa que para nosotros es difícil levantar capital, porque no podemos ir detrás del 50% del patrimonio de nuestros clientes, sino por el 1 o 2% o 5% o 10% en el mejor de los casos. Y claro, estás tratando de que el riesgo sí, no te impacte, pues. Que ellos siempre estén contentos con el riesgo. Ellos siempre van a... ¿Y eso qué significa? Que yo puedo operar tranquilo. Que nosotros podemos operar nuestro fondo a 12 años sin esa situación que vos nos estabas diciendo como de high time. A nosotros no nos van a decir, espero pues, hey, vení, dame liquidez, porque está clarísimo la condición del activo. Y por eso es una pequeña proporción de sus patrimonios. Si no fuera así, yo no podría operar. Nosotros tendríamos un problema de agencia monstruosamente grande. Si, por ejemplo, nuestro fondo dijera, aquí hay liquidez cada 3 meses o cada 2 años, pues derrotaría la estrategia de entrada. Entonces, el punto de fondo es, cree el mecanismo que efectivamente le permite a usted ejecutar la estrategia en la que usted es verdaderamente bueno. No, buenísimo, buenísimo. A mí me quité el que seguía porque yo nunca he estado como muy de acuerdo con la figura de los mentores, pero sobre eso podemos expandir. Pero Darío, devolviéndonos pues a esto que estamos haciendo, ¿no te parece que cuando a uno se le empiezan como a desmenuzar así, uno de verdad empieza a considerar las inversiones de uno totalmente diferentes y tiene uno como un montón de herramientas, un montón, como se dice, será pues como si tuvieran entrenado, como si tuvieras un coach que te ayude a navegar, a pegarle al balón, a correr en la pista, y yo creo que esa es como la intención pues que siempre hemos tratado de transmitir en 10 AM. No sé si Gordo o Darío tienen como algunas preguntas ya para cerrar. Pues sí va a ser más cortico porque estamos con diferencia. Camilo está en este momento en Canadá, yo en México, y entonces pues hicimos un horario compatible, pero ¿qué se te ocurre, Gordo, Darío, pues como para cerrar, a preguntarle a Camilo? Yo de mi lado, no, es que yo soy muy fanático de Camilo y de cómo se expresa, y de cómo desmenuza las ideas, porque realmente uno las puede ver, o sea, él va hablando y uno va viendo. La vas pintando en la cabeza. Las va pintando en la cabeza. Él tiene esa capacidad de expresión que no es normal. Y sobre todo, yo sí debo admitir con contundencia lo mucho que he aprendido y me he entrenado y que me han llevado a mejorar esa capacidad de inversión, a entender qué es una inversión, a ser más prudente o digamos más selectivo y más preciso en la inversión. Entonces, para mí este recorrido de hoy es como un repaso de lo que de alguna manera, a manera pues espontánea se ha ido aprendiendo, ¿sí? Y aquí es como un paso a paso, o sea, realmente es algo muy valioso y muy bueno para compartir y para que más personas puedan
tener ese bagaje, ese apoyo, esas herramientas, como dice Hernán. Muy bueno. Y gordo, despídame a Hello Kitty. No, nada, no, súper interesante. Yo creo que esas son las herramientas que le dan a uno como el cuándo, el qué, el cómo y la tranquilidad de saber para dónde va una inversión. Pues es como estar uno muy firme en sus convicciones. Son como las preguntas y esas cosas que reafirman eso. Otro del chat que es recientemente nuevo, que es un amigo pues que salió del colegio y él creo que escribía más o menos, es que lo más importante de esa M no es que haya perdido la aversión al riesgo, sino que ha empezado a entender el riesgo, ha empezado a entender que volatilidad, como dice Guillermo Valencia, el que no está como con volatilidad, entonces nunca va a tener retornos, nunca está aprendiendo. Y entonces te ayuda a quitarle, vuelvo, digo, todo ese ruido de las noticias corticas, del párrafo, del artículo de periódico, a desmitificar. Es como si te estuvieran dando la ciencia detrás de todo este cuento, entonces uno ya se siente más cómodo y empieza uno a entender el por qué. Y cuando uno empieza a entender, que eso es una de las cosas que decía Camilo, siempre preguntar por qué, pues es mucho más fácil de digerir y entender todo. Entonces, Camilo, pues solo es darte gracias porque fue muy oportuno ese tweet que nos pasaste y lo convertimos en un podcast. Esperamos que nos sigan mandando más cosas así, porque necesitamos más cimientos entre el grupo y entre toda la gente pues, que nos oye en el podcast. Pues señores, primero, gracias a ustedes. Para terminar, y aquí una publicidad para 10AM Alfa. Y es que, miren que en esta conversación que acabamos de tener, la conversación, digamos que muy rápidamente separa qué es técnicamente invertir, el activo, los fundamentales, los mercados, tal, de usted quién es. Exacto. Cierto, el componente humano tan importante que hay aquí detrás. Y ese componente humano es, no hablamos de los de mentores, pero el mensaje que quiero dar es que el chat es el reemplazo del mentor, en el sentido en que uno necesita apoyo, uno necesita poder compartir experiencias con otras personas que humanamente también lo ejecutaron. No que vi en un libro que Warren Buffett logró tal retorno, lo que sea, sino seres humanos con los que yo pueda compartir. Y no sé si ustedes ven que muchas veces yo lo hago, Lucas lo hace, Andrés lo hace. Hey, vení, en este momento ustedes comprarían Shadow o no. En este momento ustedes irían all-in en tal cosa o en tal otra, para testear la experiencia de los demás, no solamente la percepción. Porque invertir al final del día, aparte de los textos que hay muchos, es una tarea como de aprendices, ¿cierto? Como maestro aprendiz, por el componente humano, no es solo técnico. Entonces, el tener el grupo de apoyo, llamémoslo de esa manera, de gente alineada, inteligente, que esté buscando objetivos parecidos a uno, suple eso. Entonces, pues digo, publicidad para 10AM porque es muy difícil de tener. Buenísimo. No, eso me gustó. El chat es el mentor, aunque dije que yo no estaba de acuerdo con los mentores, entonces me devuelvo. Un comentario para que tengas en consideración. Camilo lo pueden seguir, pues él tiene un blog que se llama Convergente, pero nos escribieron porque ya cuando te ven a vos nos escriben, dice, Camilo, me gusta mucho el Substack de Convergente, pero los videos me queda muy difícil verlos ahí. Que si los tenés en YouTube, en X o cualquier otro medio, que porque cuando están trotando quieren oírte. Y es cierto, Darío, que ese salió comentario en estos días en uno de los en YouTube, pues simplemente pues para que sepas un data point. No, lo tengo presente. No lo he hecho porque quería tener 5. Me falta uno y yo pongo el canal. Bueno, listo. Bueno, entonces cuando lo tengas, que seguro sale, lo ponemos en la descripción y pues también el blog. Don Camilo, muchas gracias, mi viejo. A ustedes, señores. ¿A menos cuántos grados, Camilo? No, 9 graditos. Hoy está muy bien. Bueno. No, ya lo duro pasó. Bueno, un abrazo, pues. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bien. Chao, gracias. Chao. Quedó perfecto.